Hola de nuevo a todos, voy a por mi última charla y el tema a tratar es la metatarsalgia más allá del morton. Como todos sabemos, la metatarsalgia o el dolor en el antepié, la causa más frecuente normalmente que nos piden descartar los pacientes es descartar un neuroma de morton. El índice que seguirá en la charla será el siguiente, haré una breve introducción y luego aprenderemos con una serie de casos y con preguntas a la audiencia que en este caso, bueno, las lanzaré, las pensáis y os digo la respuesta. Y luego una serie de conclusiones. La metatarsalgia, que es el dolor en la región metatarsal, el dolor a nivel del antepié, es uno de los motivos más frecuentes de consulta en la patología ortopédica, sobre todo en la especialidad del pie. Y es una de las indicaciones más frecuentes para la petición de una resonancia de antepié. Como he dicho anteriormente, la causa que nos piden descartar más frecuentemente el morton, pero en esta charla veremos todas las otras posibles causas de dolor en el antepié que no son el morton. Para seguir con la introducción, decir que hay una serie de factores de riesgo que provocan o favorecen que tengamos un dolor en el antepié. Son participar en deportes de alto impacto, que incluyen actividades como correr o saltar, el uso de zapatos de tacón o zapatos altos o zapatos que no calzan bien, también es uno de los factores de riesgo. El tener sobrepeso o el ser obeso, tener otros problemas en el pie, como el dedo en el martillo o callos en el antepié. Y por último, también tener algún tipo de artritis inflamatoria, como puede ser la artritis reumatoide o la gota, como vemos aquí a Carlos I de España y V de Alemania en su retiro espiritual, donde falleció por gota. Empezando con los casos para ir aprendiendo un poco las posibles causas de la metatarsalgia, presentamos el primer caso, que es una mujer de 68 años con metatarsalgia y, como siempre, nos piden de que descartemos un neuroma de morton. La prueba que se solicitó fue una resonancia magnética en la que vemos aquí cortes axiales T1 sin supresión de la grasa, axiales T2 fat SAT y un sagital T2 fat SAT a nivel de la tercera metatarsofalángica. Y con estas imágenes de resonancia magnética, la primera pregunta sería: ¿qué es lo que tiene la paciente? ¿Tiene una rotura del tendón flexor del tercer dedo? ¿Tiene un neuroma de morton? ¿Tiene una fractura de estrés del tercer metatarsiano o tiene una rotura de la placa plantar del tercer metatarsiano? Pongo de nuevo las imágenes y digo la respuesta a la pregunta. Pues la respuesta es que el paciente tiene una rotura de la placa plantar del tercer dedo. Como vemos en la imagen, ya repasamos en qué consiste la rotura de la placa plantar. Hay un aumento de partes blandas pericapsular con mucho edema a nivel de la articulación metatarsofalángica. Vemos incluso un poco de bursitis en el tercer espacio intermetatarsiano. Vemos también un poco de artritis metatarsofalángica secundaria por sobrecarga por la rotura de la placa plantar e incluso una desalineación, una desviación de F1 de la falange proximal del tercer dedo hacia dorsal con respecto a la cabeza del metatarsiano. Las roturas de la placa plantar. La placa plantar, vemos aquí en este esquema que sería un refuerzo capsular que se encuentra profundo a los tendones flexores a modo de hamaca a nivel de la articulación metatarsofalángica. Vemos que es una banda normalmente hipointensa, profunda a los tendones flexores a nivel inferior de la articulación metatarsofalángica, que es un estabilizador importante de la articulación metatarsofalángica. Su rotura se produce más frecuentemente a nivel del segundo dedo, en este caso que presentaba era en el tercer dedo. Cuando ocurre en el primer dedo se llama turf 2, que viene a ser algo así como dedo del césped artificial, y es frecuente que ocurra en el primer dedo por el uso de calzado inadecuado, sobre todo en la práctica deportiva, en deportes que se producen en hierba artificial, como por ejemplo el rugby, el fútbol y el fútbol, el soccer. Con frecuencia, lo que ocurre en la rotura de la placa plantar es que hay una sobrecarga normalmente a nivel de la banda lateral de la placa plantar, del ligamento colateral lateral de la placa plantar, y se produce con frecuencia una sobrecarga a ese nivel que comienza con un edema pericapsular
y rotura de la placa en este nivel. Produce con frecuencia una especie de pseudomorton o pseudoneuroma de Morton en el espacio intermetatarsiano, que no es más que una fibrosis pericapsular en la rotura ya crónica a nivel del margen normalmente lateral de la articulación metatarsofalángica. Caio Neri, que es uno de los autores que más ha publicado articulaciones sobre la placa plantar, tiene varios artículos y tiene hasta una clasificación, un sistema de clasificación de la inestabilidad de la articulación metatarsofalángica y de la rotura de la placa plantar. Es una clasificación sobre todo clínica en la que se valora tanto la alineación de la articulación como el examen físico. Vemos que normalmente es como una serie de estadios cronológicos en la que se va produciendo mayor deformidad y mayor dolor e inestabilidad en la articulación metatarsofalángica secundario a la rotura de la placa plantar. Aquí vemos otro caso de un paciente con una rotura de la placa plantar del segundo dedo del pie derecho, un paciente que tenía cirugía previa de alus valgus, y vemos cómo se produce una desviación también bastante característica de la falange proximal con respecto a la cabeza del metatarsiano hacia medial, con una rotura de la placa plantar afectando sobre todo a su banda lateral. Vemos que también se ve la presencia de un poquito de líquido en la bursa del segundo espacio intermetatarsiano. Muchas veces nos puede resultar difícil diferenciar la presencia de un neuroma de Morton o de una rotura de la placa plantar, que he de hacer hincapié en que puede coexistir ambas patologías, aunque es infrecuente. Bajo mi punto de vista, el neuroma de Morton se produce con mayor frecuencia, como bien todos sabemos, en el tercer espacio intermetatarsiano por una razón anatómica, en anastomosis nerviosa de los nervios intermetatarsianos, y bajo mi punto de vista, en el segundo espacio intermetatarsiano es más frecuente la presencia de una rotura de la placa plantar. En la imagen de arriba vemos la presencia de un neuroma de Morton, en la imagen de abajo hay una rotura de la placa plantar, vemos como en el segundo espacio, en el segundo dedo existe esta banda hipointensa en toda la secuencia, en esta secuencia T1, agarrando la articulación metatarsofalángica a modo de hamaca, y en cambio en el tercer dedo vemos esta discontinuidad, esta rotura de la banda lateral de la placa plantar y esta presencia de esta fibrosis pericapsular a nivel del tercer espacio intermetatarsiano. Para diferenciar uno y el otro puede resultar de ayuda trazar una línea vertical a nivel del espacio intermetatarsiano, y si estamos ante un neuroma de Morton veremos que esta lesión se encuentra de forma simétrica a ambos lados de la línea. Si trazamos la línea y la lesión se encuentra asimétrica más hacia la articulación metatarsofalángica, nos encontraremos ante una rotura de la placa plantar. Hacer hincapié en que pueden coexistir ambas lesiones y hacer hincapié también en el que el neuroma de Morton es más frecuente en el tercer espacio intermetatarsiano y la rotura de la placa plantar en el segundo espacio intermetatarsiano. Pasamos al segundo caso, que es una mujer de 52 años con un nódulo doloroso en el tercer espacio intermetatarsiano del pie derecho, y nuevamente lo que quiere descartar el cirujano ortopédico, el traumatólogo, es un neuroma de Morton. En este caso, las imágenes que os muestro y que se realizaron como primera prueba de imagen recordamos que es el pie derecho, tercer espacio intermetatarsiano, unas imágenes de ambos pies, AP a la izquierda y lateral de pies en carga. Y con estas imágenes la pregunta sería, ¿qué haríamos a continuación? Recordamos que el motivo de consulta sería un nódulo doloroso en el tercer espacio. Pediríamos una ecografía, con esta radiografía ya tenemos claro el diagnóstico, pediríamos una resonancia magnética con contacto intravenoso o una TC sería lo ideal para confirmar mi sospecha diagnóstica. Nuevamente la radiografía simple, y la respuesta a esta pregunta sería la realización de una ecografía dirigida al bulto doloroso. Siempre que nos encontremos ante una lesión palpable, la ecografía es de gran ayuda. Al realizar la ecografía tenemos unos cortes a nivel de la lesión con ecografía Doppler, un corte a nivel axial, esta sería la cabeza del metatarsiano, esta sería la cabeza del metatarsiano, cortes longitudinales, eje máximo de la lesión, cortes axiales. La lesión, como veis, muestra una congestión heterogénea y un aumento de vascularización en el estudio Doppler color.
muestra relación con la cabeza del metatarsiano o con la articulación metatarso-falángica. Con estas imágenes de ecografía, la pregunta sería que ¿qué haríamos a continuación? Pues con estas imágenes nos queda claro que es un neuroma de Morton. Le pediríamos una resonancia magnética a ver si ayuda en el diagnóstico. Le operaríamos y así vemos que es la lesión. O seguimos pensando que el ATC sería lo ideal para confirmar mi sospecha. Recordamos, lesión con aumento de señal Doppler interior de congenicidad heterogénea. La prueba que realizaríamos a la pregunta si era una resonancia magnética. La resonancia magnética, en estos cortes primero axial T1 sin supresión de la grasa, estos cortes son axial T2 FAT-SAT y axial T1 con supresión de la grasa y contraste intravenoso. Podemos observar que la lesión que veíamos en la ecografía es esta lesión a nivel del cuarto metatarsiano, que se intuía que se metía un poco en el tercer espacio intermetatarsiano. Vemos que es de señal isointensa en T1, de señal heterogénea en T2 y muestra realce de contraste tras la mutación de gadolinio. Vemos asimismo que existen otras lesiones, otra lesión aquí a nivel del tercer dedo y del segundo dedo que muestran una señal parecida y realce tras la administración de gadolinio. Ante los hallazgos que se muestran en la imagen de resonancia magnética, también el paciente se realizó, aparte de una secuencia a nivel de antepié, una secuencia a nivel de retropié y vemos esta imagen de similares características a nivel del tejido cerebral subcutáneo plantar adyacente a la fascia plantar en el retropié. Con estas múltiples lesiones de parte blanda, la pregunta sería ¿qué tiene el paciente? Tiene múltiples neuromas de Morton. Derivamos ante los hallazgos de imagen al paciente al reumatólogo, le operamos de alguna de estas lesiones para ver qué es, o aún así somos insistentes y pensamos que la ATC sería lo ideal para mi sospecha diagnóstica. Pues lo más adecuado sería derivar al paciente al reumatólogo, puesto que nos encontramos ante múltiples nódulos reumatoideos. Recalcar que en el caso de que el paciente tuviera un neuroma de Morton, normalmente no suelen ser múltiples, son fibrosis perineurales que rodean el nervio intermetatarsiano que normalmente en ecografía no muestran aumento en el estudio Doppler color. Lo que el paciente presentaba eran nódulos reumatoideos. Normalmente el 20% de los pacientes que dan positivo para el factor reumatoideo en la sangre, de estos pacientes que suelen tener nódulos reumatoideos, y estos nódulos reumatoideos, que son frecuentes en las manos y en los pies, se localizan normalmente en protuberancias óseas sujetas a microtraumatismos, como pueden ser la tuberosidad del calcáneo, como en nuestro paciente, el olecranon a nivel del codo, o también, característicamente, como también en nuestro paciente, a nivel de las cabezas de los metatarsianos en la región plantar de apoyo del antepié. Aparte de la artritis reumatoide, estos nódulos reumatoideos se pueden ver en la fiebre reumática, en la espondilitis anquilosante y en pacientes con lupus. Decir que si veis nódulos de estas características, sobre todo a nivel del retropié, son muy característicos de la artritis reumatoide. También muy característicos en el antepié, en zonas de carga como es la región plantar. Pasamos al tercer caso, que sería un varón de 15 años con dolor en el segundo espacio intermetatarsiano del pie izquierdo, al cual se solicita como primera prueba de imagen una radiografía AP lateral de ambos pies sin carga. Recordamos que tiene un dolor en el segundo espacio intermetatarsiano. Esta sería el del pie izquierdo. Esta sería la placa AP del pie derecho e izquierdo y la placa lateral del pie izquierdo. Con estas imágenes de radiografía simple, la pregunta sería ¿qué tiene el paciente? La radiografía es normal, pensamos que seguramente tenga un neuroma de Morton. Como acabamos de estudiar los nódulos reumatoideos, creemos que el paciente puede tener un nódulo reumatoideo, un paciente joven o ninguna de las anteriores. La imagen de la radiografía simple, nuevamente, y la respuesta sería ninguna de las anteriores. Al paciente se le realizó una resonancia magnética complementaria a la radiografía simple, que son las imágenes que muestro a continuación: axial T1 y T2 FAT-SAT, sagital T1 y T2 FAT-SAT y coronal T1 y coronal T2 FAT-SAT,
sobre todo centrado a nivel de la segunda articulación metatarsofalángica. Con estas imágenes de resonancia magnética, la pregunta sería ¿qué es lo que tiene el paciente? Sospechamos que tiene un neuroma de Morton, una enfermedad de Freiberg, lo que yo pensaba, tiene un nódulo reumatoideo o es una artritis gotosa, una gota. Las imágenes y el diagnóstico es una enfermedad de Freiberg. Los hallazgos que veíamos en la radiografía simple, había una rarefacción, vemos en el pie, en el paciente que tenía dolor, en el pie izquierdo, veíamos una alteración en la morfología de la cabeza del segundo metatarsiano. En la radiografía lateral intuíamos aquí que este cuerpo libre osificado podría encontrarse a nivel de la articulación del dorso de la articulación metatarsofalángica del segundo dedo, y la resonancia magnética confirma la sospecha clínica y la sospecha de imagen en la radiografía simple. Veíamos una secuela de una osteonecrosis en el segundo metatarsiano, que es una enfermedad de Freiberg, con un desplazamiento de fragmentos óseos al margen dorsal de la articulación y un derrame articular en la articulación metatarsofalángica, un aplanamiento de la superficie articular de la cabeza del metatarsiano, y ya el paciente estaba desarrollando una artrosis con 15 años en la articulación, la segunda articulación metatarsofalángica. Repasando un poco la enfermedad de Freiberg, es la osteonecrosis de la cabeza del segundo metatarsiano. Suele ocurrir unilateral, hay algunos casos en los que ocurre de forma bilateral en ambos pies, en el 10% de los casos. La causa es controvertida, se piensa que es multifactorial, que influye en una serie de aspectos biomecánicos en el pie, también puede estar influida por una serie por microtraumatismos, por la práctica deportiva, etcétera. Normalmente ocurre más frecuentemente en mujeres que en hombres, suele desarrollarse entre los 10 y 18 años y, como en nuestro caso, la presencia de fragmentos osteocondrales suele ocurrir en la fase tardía y es poco frecuente. El diagnóstico diferencial de nuestro caso sería diferenciarlo de las fracturas subcondrales por insuficiencia o por sobrecarga, que pueden ocurrir de forma por sobrecarga normalmente en la cabeza del segundo metatarsiano, y la diferencia es que normalmente suelen ser líneas subcondrales incompletas, a diferencia de la osteonecrosis, que suelen ser líneas subcondrales que afectan completamente a la cabeza del segundo metatarsiano. Pasamos al cuarto caso, que sería un varón de 42 años con un dolor en el segundo espacio intermetatarsiano del pie izquierdo también, y en este caso realizamos como, se solicitó una ecografía y el paciente viene a la sala de la ecografía y esta es la morfología que tiene su pie, ¿no? Aparte de un pie un poco feo, nos llama la atención lo que ocurre a nivel del segundo espacio intermetatarsiano. Aparte de realizar la ecografía, realizamos primero la siguiente pregunta. El paciente lo que tiene es una gota, tiene una enfermedad de Freiberg, yo creo que tiene un neuroma de Morton o ninguna de las anteriores. Vemos la imagen, este es el pie del paciente. La respuesta es que ninguna de las anteriores. Aunque realizamos la ecografía, realmente el diagnóstico es con la imagen del paciente, del pie del paciente, y la radiografía también nos muestra y nos ayuda bastante al diagnóstico. Con esta radiografía y con la imagen del paciente, ¿qué es lo que tiene el paciente? Una fractura del segundo metatarsiano, una enfermedad de Freiberg, un neuroma de Morton o un síndrome de dedos divergentes. Vuelvo a poner la imagen de la radiografía y lo que tiene el paciente es un síndrome de dedos divergentes o síndrome doloroso del segundo espacio intermetatarsiano. ¿En qué consiste esta patología? Pues consiste en que existe una aproximación de las cabezas, como vemos tanto en la imagen de fuera, hay una separación del segundo y tercer dedo, hay una aproximación de las cabezas del segundo y tercer metatarsiano y una divergencia de los dedos. Normalmente la causa de este cuadro tiene también una etiología multifactorial, se ve favorecida por un segundo y tercer metatarsiano con un exceso de longitud con respecto al primer metatarsiano, y lo que ocurre es que hay una metatarsalgia, un dolor en el antepié por una divergencia progresiva. Este sería el estadio ya final del síndrome de dedos divergentes, una divergencia progresiva entre el segundo y tercer metatarsiano
con el acercamiento de las cabezas del segundo y tercer metatarsiano. Pueden aparecer en ocasiones asociadas a deformidades en el primer radio, a hallux valgus o hallux varus, y de forma secundaria normalmente puede existir bursitis intermetatarsiana, bursitis adventiciales, dedos en garra o neuropatías por atrapamiento, presencia de neuromas de Morton y sobre todo lo que es importante es que cuando veamos estas imágenes de estos pies desde fuera, podemos tener con cierta certeza que hay una rotura de la placa plantar, sobre todo del segundo y también del tercer metatarsiano. Hay una normalmente desviación, dedos en garra, desviación dorsal y en este caso medial y lateral, medial del segundo y lateral del tercero, y presencia casi siempre de rotura de la placa plantar de dichos dedos. Pues esto sería el síndrome de dedo divergente o síndrome doloroso del segundo espacio intermetatarsiano. Y pasamos al siguiente caso, que sería una mujer de 38 años con un dolor en el segundo espacio intermetatarsiano del pie izquierdo. Realizamos una ecografía, esto es un corte en eje axial a nivel del segundo espacio intermetatarsiano. Esta sería la cabeza del segundo espacio, la cabeza del tercer, o sea, la cabeza del segundo metatarsiano, la cabeza del tercer metatarsiano, y vemos esta lesión a nivel del tejido subcutáneo. Esta sería la planta del pie y tenemos la sonda del ecógrafo posicionada sobre la planta del pie a nivel del segundo espacio intermetatarsiano. Con esta imagen de ecografía, la pregunta es, ¿qué vemos en la ecografía? Pues vemos un neuroma de Morton, vemos un nódulo reumatoideo, tiene una lesión de parte blanda en la almohadilla grasa, voy a pedirle una resonancia magnética, tiene una fractura del segundo metatarsiano. Vuelvo a poner la imagen de ecografía y la respuesta correcta sería que tiene una lesión de parte blanda en la almohadilla grasa del segundo espacio intermetatarsiano, y le voy a pedir una resonancia magnética. Le completamos el estudio con una resonancia magnética para aproximación diagnóstica. En la imagen de resonancia magnética vemos estos son cortes sin contraste intravenoso, esto es un coronal T1 con contraste intravenoso sin supresión de la grasa, y vemos que hay una lesión con una señal sobre todo hiperintensa en secuencias T2 con supresión de la grasa a nivel de la almohadilla grasa, ¿no? Corresponde con la lesión que veíamos en la ecografía superficial a los tendones flexores a la cabeza del segundo metatarsiano, que es de bordes mal definidos y que realza de forma periférica, sobre todo al administrar contraste intravenoso. Viendo estas imágenes de resonancia magnética, la pregunta sería, ¿qué tiene el paciente? Tiene un neuroma de Morton, tiene una bursitis adventicial, tiene un nódulo reumatoideo o una fractura del segundo metatarsiano. Vemos otra vez de nuevo las imágenes y el diagnóstico correcto sería que el paciente tiene una bursitis adventicial. Bursitis adventicial a nivel de la región plantar del pie, a nivel del antepié, no existe una bursa anatómica. La bursitis adventicial es cuando se produce una bursa en espacios anatómicos donde no existen bursas, ¿vale? Son muy frecuentes a nivel del antepié, de hecho el sitio donde más frecuentemente se producen también son, con cierta frecuencia aparecen a nivel de la rodilla, y se producen normalmente en zonas de apoyo, donde no hay bursa anatómica. Se localizan normalmente en el tejido subcutáneo, en zonas donde se produce una exposición a una alta presión y fricción. Y el sitio más frecuente es a este nivel en el antepié, a nivel de las cabezas de los metatarsianos. Normalmente en ecografía son bursas que se valoran, no son como las bursas anatómicas, que son muy anecogénicas, con pared gruesa, sino que se valoran con un aspecto ecográfico heterogéneo, que se producen cuando nosotros presionamos con la sonda del ecógrafo, se comprimen y desaparecen. También cursan nuevamente con un aumento de vascularización, el estudio del color, y en resonancia magnética tienen las características que hemos visto en nuestro caso. Aquí tenemos otro caso de una bursitis adventicial por apoyo, también con cierta frecuencia afectan al primer radio a nivel de la cabeza del primer metatarsiano, y vemos que tienen una señal más o menos líquida con un aumento, una señal isointensa o ligeramente hiperintensa si tienen un cierto componente hemorrágico a nivel en secuencias T1. Pasamos al penúltimo caso, el sexto caso. Es una mujer joven de 26 años, corredora, hacía running,
y tenía un dolor plantar y adormecimiento en el primer dedo. ¿Qué actitud seguiríamos ante esta paciente? Pues algunos traumatólogos abogarán porque, o algunos médicos, pues que deje de correr para siempre. Yo que soy un runner y que me gusta correr, pues creo que eso sería una aberración. La segunda opción es que vamos a estudiarla con alguna prueba de imagen. La tercera sería, pues como corre y probablemente le duele el primer pie, puede tener un neuroma de Morton y directamente le hacemos cirugía. Otra opción sería poner unas plantillas y a correr, ¿no? La respuesta sería, yo creo que vamos, siendo radiólogos, ¿no? Y dedicándonos a la imagen, vamos a realizarle alguna prueba de imagen que nos pueda ayudar al diagnóstico de la paciente. Pues en estos cortes sucesivos, en coronal T1, coronal STIR, cortes axiales en T1 y en STIR, a nivel del antepié, y aquí vemos estos cortes más grandes, coronal axiales T1 y STIR, a nivel del antepié, más proximales y más distales, vemos unas imágenes características y la pregunta será la siguiente. ¿Qué tiene la paciente? Pues tiene una rotura del tendón flexor del primer dedo, tiene una fractura de estrés en el primer metatarsiano, tiene una sesamoiditis o ninguna de las anteriores. Vuelvo a poner las imágenes y lo que vemos en la imagen sería un edema muscular en el autor del primer dedo, en la secuencia de STIR sin atrofia grasa muscular, y vemos una disminución en el espacio, en el primer espacio intermetatarsiano, también favorecida por un segundo metatarsiano ligeramente más largo que el primero y con una angulación de la cabeza hacia medial. Esto hace y favorece que se produzca una compresión a nivel del primer espacio intermetatarsiano que produce una compresión nerviosa a dicho nivel y un edema muscular secundario a nivel por denervación, por neuropatía en el autor del primer dedo. Esto se trata de una neuropatía de Hopling, que es una compresión rara, que afecta al nervio propio del primer dedo, que es una rama del nervio plantar medial, que se comprime a nivel del primer espacio intermetatarsiano y produce una denervación, una clínica por neuropatía en el músculo inervado por dicha rama del nervio propio del primer dedo, que es el músculo aductor del primer dedo. Puede ir asociada o no a un neuroma de Hopling, que sería como el neuroma de Morton, pero en el primer espacio intermetatarsiano, una fibrosis perineural rodeando el nervio intermetatarsiano del primer espacio, y clínicamente cursa con un dolor, como nuestra paciente, y una pérdida de sensibilidad a la primera articulación metatarsofalángica. Es frecuente en pacientes que juegan al fútbol o hacen o practican o corren, ¿vale? Hacen running, y también puede ser frecuente en pacientes a los que se les realiza una cirugía de alus valgus y lo que ocurre es que hay un alus varus secundario y una compresión de la primera rama del nervio intermetatarsiano. Como diagnóstico diferencial tenemos que tener en cuenta que puede ser la rotura de la placa plantar del primer dedo, el TURF2, como hemos visto anteriormente. También puede haber patología de los tendones flexores y también con cierta frecuencia, que es más frecuente que en la neuropatía de Hopling, la sesamoiditis, sobre todo medial, o el sesamoideo medial bipartito con edema óseo por sobrecarga. Aquí vemos a un paciente que tenía una artrosis a nivel y un alus valgus con una artrosis en la primera metatarsofalágica y la presencia de un neuroma de Hopling en el primer espacio intermetatarsiano con una ligera atrofia grasa en el autor del primer dedo por neuropatía de Hopling. También vemos este cruz toe, hay una desviación medial del segundo dedo que se proyecta sobre el primero por una rotura de la placa plantar del segundo dedo y una desviación medial del primer dedo con respecto a la cabeza del metatarsiano con rotura de la placa plantar. Y pasamos ya al último caso, una mujer de 55 años con metatarsalgia y bultoma en la planta del pie, en la que realizamos una ecografía y vemos esta lesión, cortes axiales nuevamente, sonda del ecógrafo situada en la planta del pie, cortes axiales, esta sería la cabeza del metatarsiano y superficial a la misma vemos una lesión de partes blandas con un ligero aumento de vascularización en el estudio de Doppler color. Pues con estas imágenes de ecografía que tiene la paciente, pues no tengo ni idea, le hacemos o le pedimos una resonancia magnética
como ya hemos visto anteriormente, sería, y lo que hemos aprendido en la charla hasta ahora, puede ser un nódulo reumatoideo, también puede ser un neuroma de Morton, o también con lo que hemos aprendido, está clarísimo, y es una bursitis adventicial. Pues en este caso realizamos una resonancia magnética complementaria, vemos en estos cortes sagital T1, coronal T1, esta secuencia T1 sin supresión de la grasa con contraste intravenoso, T1 con supresión de la grasa y contraste intravenoso, secuencia T2 FATSAT y secuencia ecogradiente. Vemos que en T1 la lesión tiene una señal isointensa con respecto al músculo, en secuencias T2 FATSAT tiene una señal heterogénea, sobre todo hiperintensa, tiene algunas zonas de caída de señal en la secuencia de gradiente y con contraste intravenoso muestra un realce más o menos homogéneo, por lo tanto estamos ante una lesión sólida, superficial a la articulación metatarsofalágica y a la vaina del tendón de los flexores del segundo dedo. No sería una bursitis adventicial, puesto que en el caso de que fuera una bursitis adventicial tendríamos un realce periférico, no un realce intenso homogéneo de toda la lesión. Podría ser un nódulo reumatoideo, pero lo que nos da la clave en este caso sería la secuencia ecogradiente con estas zonas pequeñitas de caída de señal en la secuencia ecogradiente, y el diagnóstico sería, la siguiente pregunta sería: ¿cuál es el diagnóstico? Un sarcoma sinovial, un nódulo reumatoideo, un tumor de células gigantes, tenosinovial o ninguna de las anteriores. Pues, como comentaba anteriormente, la secuencia ecogradiente da la clave y estamos ante un tumor de células gigantes de la vaina tendinosa o tumor de células gigantes tenosinovial. Es la lesión benigna más frecuente dependiente de la vaina tendinosa. Es frecuente que se vea en los dedos de la mano y en los dedos del pie. Viene a ser la sinovitis bilobular de la vaina tendinosa, que ocurre, como bien sabemos, a nivel articular, más frecuente en mujeres que en hombres, sobre todo frecuente en la tercera, quinta década de la vida, como he comentado, frecuente en muñeca y mano. Y es importante en la cirugía hacer una resección completa de la lesión, puesto que es frecuente, si no nos llevamos toda la lesión, que se produzca una recidiva local, que es frecuente hasta en el 10 o 20% de los casos. También cuidado, porque cuando crecen y producen crecimiento de la lesión, pueden erosionar el hueso adyacente, o incluso es muy típico que se encuentre a ambos lados de los tendones flexores, ¿vale? Que se localice superficial a los tendones flexores y entre el tendón flexor y el hueso y la cortical del hueso adyacente. Y cuando erosionan la cortical del hueso y se introducen en ella, puede simular una lesión ósea incluso. Y bueno, pues ya para terminar, este es el último caso. Espero que hayáis aprendido con casos todos los diagnósticos diferenciales del dolor en antepié, más allá del neuroma de Morton. Recordamos que el dolor en antepié ocurre en pacientes o que realizan deportes que conllevan correr o saltar, también en pacientes que llevan tacones o el uso de calzado inadecuado pueden favorecer el dolor y la metatarsalgia, el dolor en el antepié. También es frecuente otros factores de riesgo como la obesidad o problemas en el antepié, como hemos dicho, la presencia de artritis reumatoide o artritis gotosa. Recordar la rotura de la placa plantar, más frecuente en el segundo dedo, la presencia del pseudomorton, que es la fibrosis pericapsular adyacente a la articulación metatarsofalágica, y su diagnóstico diferencial con el neuroma de Morton, que es más frecuente en el tercer espacio intermetatarsiano. Recordar los nódulos reumatoideos y su presencia a nivel del antepié, sobre todo en zonas de fricción y de alta presión, a nivel del antepié o incluso en el retropié, a nivel del calcáneo. La enfermedad de Freiberg, la osteonecrosis de la cabeza del segundo metatarsiano, frecuente más en mujeres, en el antepié, en el segundo metatarsiano, y la presencia de cuerpos libres osificados en las fases tardías de la enfermedad y la aparición de artrosis metatarsofalágica en la edad adulta. El síndrome de los dedos divergentes, del segundo y tercer dedo divergente o segundo espacio doloroso, con desviación del segundo y tercer dedo, la divergencia, la separación de los dedos y la aproximación de las cabezas de los metatarsianos, con presencia también o no
de rotura de la placa plantar y neuropatías por compresión. Recordar las lesiones de parte blanda en los espacios en la región plantar, que pueden ser bursitis adventiciales o bursitis de apoyo, que se producen en zonas de roce muy frecuentes a nivel del antepié, que normalmente con ecografía permiten la compresión de estas lesiones. A diferencia de las lesiones sólidas, como hemos visto este tumor de células gigantes externo-sinovial, que no se comprimirán y pueden tener aumento de vascularización intralesional en el estudio de Doppler color. Y por último, no he entrado en ello, pero sí que hemos visto un caso de neuropatía de Hopling, las neuropatías compresivas, como la neuropatía de Hopling, o también la fibrosis perineural, que es el neuroma de Morton, que es el otro diagnóstico diferencial que no hemos entrado, puesto que aquí hemos repasado todas las diagnósticos diferenciales del dolor en el antepié, de la metatarsalgia. Pues nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Esta ha sido mi última charla en el curso. Reitero el agradecimiento al comité organizador por invitarme a dar estas charlas. Espero que hayan sido de utilidad. Y bueno, aquí tienen mi mail, mis redes sociales y mi código BIDI de LinkedIn, por si tienen cualquier duda o cualquier aclaración o necesitan cualquier cosa, encantado de ayudarles. Muchas gracias y que tengan un buen día.